predicar la palabra del Señor. Así que bueno, abre tu Biblia, ahí vamos a estar en estos versículos que acabamos de escuchar. Vamos a continuar en el capítulo número 14. El mensaje de hoy se titula La primera Santa Cena. Y antes de comenzar, quisiera que ambos pudiésemos considerar una serie de preguntas, ¿ok? Y poder utilizarlas como meditación ahorita o más adelante. Y una de las primeras preguntas que quisiera compartir contigo y que consideráramos juntos es de cómo podemos ser fiel cuando nuestros ídolos nos tienten a traicionar a Jesús. Cómo nosotros podemos ser fiel a nuestro Señor en momentos de tentación. Yo pienso que cada uno de nosotros podría ser honesto con sí mismo y levantar la mano sabiendo de que tenemos tentaciones en este mundo. Cuando esas tentaciones vengan o esos momentos de incertidumbre lleguen, ¿cómo usted y yo podemos encontrar seguridad y esperanza cuando fracasamos, cuando llegan estas tentaciones y fracasamos? Bueno, estas son una serie de preguntas que yo me hice antes de poder estudiar o poder comenzar con el mensaje para compartir contigo esta mañana, y es algo que el Señor estaba utilizando para poder alimentar a mi propia alma antes de darte el alimento a ti. Y esta primera cena, aunque se llama la última cena, en realidad es la primera cena que el Señor instituyó dentro de la historia narrativa, nos llevan a conocer de que las tentaciones son reales y que la solución de esas tentaciones depende de un nivel espiritual mucho más profundo de confianza y de intimidad con el Espíritu Santo, que nos permita a vencerlas y encontrar el gozo y encontrar satisfacción y plenitud que existe en nuestra esperanza con Dios. Y yo me pregunto si alguna vez Judas, a la luz de esta historia, pudo hacerse esta pregunta: ¿cómo puedo ser fiel a Jesús en mi vulnerabilidad cuando soy tentado y cuando estoy dispuesto a traicionar a Jesús? Esta pregunta va a servir como la idea principal para el mensaje de hoy. Déjame decirte con claridad que este no era un problema solamente de Judas. Este es un problema de la humanidad y es la razón por la cual Dios tuvo que enviar a su Hijo, dejar la conformidad de los cielos para que usted y yo pudiésemos ser redimidos de ese gran problema. Jesús tuvo que ser el sacrificio necesario y requerido para poder vencer a el pecado. Y yo creo, honestamente, he pensado durante toda esta semana que este mensaje ha sido uno de los mejores mensajes que he podido compartir, predicar. Okay, yo pienso que esto es de esa manera porque no solamente creo que será de gran impacto para ti, pero lo ha sido para mí. Definitivamente para mí. Aunque es obvio que yo no soy Judas, la misma disposición se presenta en mi propia vida. De que la raíz de tu traición vino de un corazón malvado, traicionero, corrupto, pecador, que separa a Dios, que nos separa a nosotros de un Dios santo y justo, y que por su gracia y por su fe en Cristo nuestros corazones pueden ser reemplazados por uno de carne, y todos los que invocan en el nombre del Señor podrán ser salvos y puedan ser redimidos y podrán ser rescatados. Son redimidos por el poder de la cruz, sellados por el evento de la resurrección que ninguna otra religión del mundo puede tener. No existe esa esperanza en ningún otro lado aparte de la persona y la obra de Jesucristo. Y al final del día tú y yo encarnamos lo mismo. Tú y yo encarnamos un corazón totalmente corrupto y traicionero, pero compartimos la misma esperanza. Amén. Compartimos la misma esperanza. Eso es lo único que marca la diferencia en nuestras vidas con la vida del mundo. Iglesia, yo espero de que esta mañana tengamos la oportunidad de aprender cómo andar por el camino de la fidelidad cuando lleguen las tentaciones. Permítame entrar en el contexto para que sepamos exactamente cómo todo esto encaja en esta historia que vamos a ver el día. La semana pasada, Paul nos ayudó a poder entender y poder visualizar el valor incalculable que tenemos en Cristo Jesús. ¿Okay? No hay
nada en este mundo que pueda reemplazar o que tenga el mismo valor que tiene el Señor Jesús. Y esta realidad nos ayuda a establecer un punto de partida. Esta es la base, porque la tentación no llega por sí sola, sino que las tentaciones se alimentan dentro del corazón. Toma tiempo. Sin embargo, mientras el texto va a avanzar el día de hoy, podemos observar cómo los eventos de la pasión, estos eventos que estamos viendo actualmente en este capítulo 14, nos impulsan a encontrar una mayor esperanza para el futuro en la santificación, en esta vida presente, pero también en la gloria venidera. ¿Okay? No nos quedamos estancados ahí, iglesia, pero tenemos que aprender de esta historia. Así que con la ayuda de Dios quiero mostrarte cómo los eventos de la Pascua en nuestra historia, la preparación y el anuncio de la traición y la institución de la primera Santa Cena nos ayudan a ver y aprender tres realidades en este texto. Primero, el evento de la Pascua nos va a ayudar a confiar en el proceso de formación espiritual. Lo que quiero decir es de que en este proceso, cuando Jesús anunció a sus discípulos que fueran a preparar la cena, estos discípulos tuvieron que confiar en el plan de Jesús. Tan insignificante como ese, no importa, pero no podemos desperdiciar el momento de formación que el Señor está tratando de hacer en nuestras vidas, que lleva a cabo sus instrucciones y nuestra obediencia. De nuevo, inclusive cuando sea algo tan insignificante como una instrucción de ir y preparar la cena. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esto también. Pero segundo, debemos estar atentos a nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos dejar de entender de que todavía vivimos en un mundo quebrantado y nosotros todavía esperamos hasta ese momento de gloria donde ese mundo se haga totalmente nuevo bajo la segunda venida del Señor. Sin embargo, es importante que nosotros podamos mantener en cuenta esa realidad. Tercero, el texto nos invita a recordar que incluso en medio de las dificultades, incluso que en el medio de la tentación, nosotros podemos visualizar, ver, aprender, escuchar de la Biblia de que Jesús permaneció fiel hasta el final. Y esa es una gran motivación, iglesia. Una gran motivación para poder crecer en santidad y poder ser transformado por el Espíritu Santo. Porque así como Jesús fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Y el modelo de Jesús de que Él incluso en las tentaciones perseveró. Perseveró. Con esto en mente vamos a analizar el texto y vamos a ver cómo estos puntos, estas tres verdades, se van a desarrollar. Yo te invito en realidad a que puedas tomar nota por esto, de nuevo, porque ha sido un mensaje que ha alimentado mi propio corazón, en sabiendo de que yo mismo porto ese corazón corrupto, pero por la gracia del Señor ha sido redimido. Sin embargo, la realidad queda, ¿no? Así que la primera realidad del texto es la siguiente: confía en el proceso de Jesús para la formación espiritual. Iglesia, escucha algo. Cuando tú eres salvo, Jesús es excelente en el trabajo de no mantenerte en tu vida vieja. Tienes una vida nueva que no solamente Él ha redimido, pero quiere continuar redimiendo. Eso se llama básicamente la santificación progresiva. Se llama de esa manera porque es algo continuo. Ahora, en este primer día es lo que vamos a ver en el versículo 12, después de habernos enterado de que Jesús había negociado la traición de Jesús con los principales sacerdotes. Este va a ser el primer día después de esto. Versículo 12 dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos de Pascua? De nuevo, este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que también a su vez se concluye que este festival y el festival de la Pascua se celebran simultáneamente. La celebración de la Pascua, para hacer un pequeño resumen, yo sé que muchos podemos entender y saber exactamente de qué significa esto, fue instituida por el Señor en Éxodo capítulo 12. Este es el evento que Dios instituyó o instruye a Israel a sacrificar un cordero, matar a ese cordero, obtener
la sangre de ese cordero, ponerla en sus postes o en sus puertas de sus casas, y esto iba a suceder en un tiempo en específico. La instrucción era de hacerlo el día 14 de ese mes. Esa misma noche, ese cordero no se agarraba y se echaba a la basura, no, ese mismo cordero se iba a consumir, lo iban a quemar, lo iban a cocinar y lo iban a consumir con pan sin levadura, perdón, y con otros ingredientes. Los otros ingredientes o los otros elementos dentro de esa comida eran hierbas amargas y vino. Y lo iban a comer con urgencia. Yo lo puedo comer con urgencia las cosas, ¿no? Pero esto va a tener un significado interesante más adelante. Pero era con urgencia porque esa misma noche el Señor iba a pasar por Egipto para herir a todo primogénito, varón, ¿ok? Y ejecutar juicio a los dioses de Egipto. Por eso cuando el Señor pasaba por alto y cuando vea la sangre del cordero, el Señor no iba a permitir que ninguna calamidad pasara para los hijos o los primogénitos del pueblo de Israel. Por eso es que en inglés se llama Passover, pasar por alto, es la razón por la cual tiene ese nombre, porque el Señor pasa por encima de las puertas, así dando misericordia al pueblo de Israel. Y Jesús estaba dando instrucciones a Pedro y a Juan. Estos son los dos discípulos que Marcos habla. Y sabemos que estos son los dos discípulos porque Lucas nos da a entender que estos dos son los que van a preparar la cena. Ahora, cuando van a preparar la cena, continúa el texto diciendo un poco más sobre este proceso. Y él dice que él envió a los dos de sus discípulos diciéndole, vayan a la ciudad y ahí se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua. Han de seguirlo a él y donde él entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les va a mostrar un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, estos detalles del 13 o del 13 al 16, perdón, nos regalan los detalles de la instrucción que Jesús le estaba dando a Juan y a Pedro. Y esto tiene un gran significado y también tiene importancia. Porque al encontrar a este hombre y el espacio que iba a ser reservado para la cena, Pedro y Juan iban a necesitar la ayuda de los otros 10 discípulos, donde tendrían que preparar la cena. Ahí traerían el cordero, traerían las hierbas, traerían el pan sin levadura, traerían el vino, y todo esto iba a representar detalles importantes para que ellos pudiesen recordar. Bueno, ¿qué era lo que ellos iban a recordar? Bueno, primero de que la sangre del cordero fue la misericordia de Dios, ¿ok?, en ese evento. Las hierbas amargas iban a representar también el amargo sufrimiento de Israel bajo la aflicción y el yugo de Egipto. El pan sin levadura iba a representar de que ellos iban o tendrían que salir deprisa. ¿Okay? Es una representación de un producto hecho sin prisa, porque la levadura necesita tiempo para poder fermentarse y hacer el trabajo que hace la levadura. Por lo tanto, el pan sin levadura era poder obtener pan que pudiese consumirse de inmediato, y esto era de nuevo un sentido de urgencia en poder escapar hacia la tierra prometida. Ahora, cuando tú te pones a pensar y aplicar el significado de las instrucciones de Dios, todo empieza a tomar forma. Tu carácter empieza a formar, tus músculos espirituales se empiezan a formar, empiezan a crecer. Todo esto tiene gran sentido de que ellos pudiesen recordar, pero a su vez pudiesen actuar, incluso cuando ellos no tenían ni la más mínima idea si iban a encontrar a ese hombre ahí y si él iba a tener ese espacio preparado para ellos. Pero estos discípulos, estos dos,
estaban convencidos en simplemente en seguir unas instrucciones posiblemente insignificantes para nosotros el día de hoy, pero era un ejercicio para continuar formando el carácter de estos discípulos. Ahora, imagínate tú por un momento que tú dejas de pagar tu renta o dejas de pagar tu mortgage. Si lo haces, chao casa. No vas a tener dónde vivir, no tendrás un techo disponible. Si ignoras al banco, no vas a tener techo sobre tu cabeza. Si ignoras las instrucciones del Señor, adiós formación. Puede ser de que tú mantengas tu salvación porque definitivamente no hay nada más claro para nosotros de que por gracia y fe a través de Cristo. Pero si tú ignoras, si nosotros ignoramos las instrucciones del Señor, no podemos ser formados. Mientras el Señor delegó la preparación de la cena a Pedro y a Juan, esto fue mucho más que una simple tarea. Esto fue algo que los estaba formando a ellos. Y esto simplemente lo podemos ver como una simple fe. Aunque la cena era para satisfacer los eventos profetizados en algún momento, a su vez esta preparación fue un ejercicio más del proceso continuo de la transformación del Señor para sus discípulos. Y es importante por lo siguiente, iglesia, los procesos nos ayudan a obedecer. El proceso ayuda a que usted y yo podemos estar atentos a escuchar las instrucciones y actuar a esas instrucciones. Nos ayudan a mantenernos al margen. Nos ayudan a perseverar en el Señor. Porque los procesos nos forman en las buenas y en las malas experiencias. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser fiel a Jesús cuando en nuestra vulnerabilidad somos tentados o estamos dispuestos a traicionarlo? Uno de los mayores aprendizajes, y uno de muchos, honestamente, es no desperdiciar el momento que Dios está utilizando para formarnos a cada uno de nosotros. Una vez aprendí que no es la pregunta por qué Dios permite esto, sino es para qué estás permitiendo esto. ¿Cómo me estás formando? ¿Qué quieres que aprenda de estos momentos? Y a partir de ahí, seguir las instrucciones que nos llevan a crecer en santidad, que nos ayudan a prepararnos, a responder cuando llegan las tentaciones, cuando tengas que afrontar decisiones difíciles, cuando tengamos que animar, corregir, aconsejar. ¿Cómo puedes mantener tu fidelidad al Señor si no estás dispuesto a ser formado y transformado por Él, iglesia? Confía en el proceso del Señor, que bajo el Espíritu Santo Él quiere llevarte a esos momentos de tenerte listo para esas experiencias. Segundo, mantente atento a tu propia naturaleza pecaminosa. Versículo 17 continúa diciendo: al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse, a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Te pones a escuchar eso, son palabras de absoluto terror. Estas palabras preceden al compañerismo diseñado para la conmemoración de la fiesta de Pascua, pero ya en la mesa Jesús está prediciendo quién iba a ser el traidor, y el traidor no estaba por ahí en las calles de Israel. El traidor estaba ahí dentro de los confines del aposento. Es más, estaba sentado en esa mesa compartiendo con ellos. Y cada uno de ellos, al escuchar esta predicción, no acusación, pero a esta predicción de su maestro, empiezan a autoexaminarse. Cada uno de ellos empezaron a sembrar en sus mentes dudas.
En sus corazones la ansiedad crecía, las inseguridades eran totalmente reales. ¿Será que soy yo quien va a traicionar a nuestro Señor Jesús? ¡Wow! Ellos pensaron de que había algo en su interior que pudiese habilitar ese plan tan despiadado de traicionar al Mesías. ¿Qué quedará de nosotros? Sin embargo, al final del día, incluso cuando uno lo iba a entregar, era uno solo quien lo iba a entregar y traicionarlo a las autoridades religiosas para condenarlo y crucificarlo. Los otros 11 terminaron haciendo lo mismo. Lo terminaron traicionándolo de otra manera mucho más adelante. Ahora, después de esta autoevaluación, Jesús hace una declaración teológica de gran impacto. Versículo 21 dice, porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Si estaban comiendo pollo, más de uno se tuvo que haber ahogado ahí con un hueso. Pero fíjese esto. ¿De qué es Jesús el Hijo del Hombre de Daniel? El Hijo del Hombre de Daniel que había predicho de que este era el hombre quien iba a ser el Rey de Reyes y de que su reino iba a perdurar para toda la vida. Es el mismo siervo sufriente de Isaías. Es el mismo. El mismo quien vendría a morir por muchos. Pero hay de aquel traidor que se presta para cumplir la profecía en ser el hijo de perdición y a quien nosotros conocemos como Judas Iscariote. ¿Sabes una cosa? Esa noche ya el futuro de ese hombre estaba completamente condenado. Incluso cuando este evento fue profetizado, no ignora la responsabilidad humana del libre albedrío que ese hombre de que Judas Iscariote tenía. No la ignora. Pero yo entiendo la complejidad de esta idea porque es un misterio divino que posiblemente que ninguno de nosotros entienda. Pero no podemos ignorar la realidad de que la soberanía divina no cancela la responsabilidad moral. Ambas necesitan coexistir, ambas son reales. Por esta simple razón pienso de que hay extrema sabiduría en poder estar atentos a nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo necesitamos entender de dónde vinimos. Así como usted y yo estamos en un país totalmente distinto, no nos olvidamos de dónde venimos, no olvidamos nuestras raíces, no podemos ignorar de dónde venimos, de que somos hijos de un hombre que fue tentado y falló, Adán. Pero escúchame con atención. En mantener conciencia y el estar atento a nuestra naturaleza pecaminosa, simplemente hace crecer nuestra necesidad por nuestro Salvador. No te condena, ¿ok? Esto no necesita, no debe condenarte. Y si piensas que te condena, estás equivocado. Lo que hace esto es simplemente darte a conocer tu necesidad, nuestra necesidad por un Salvador. Y eso es una buena noticia. Aunque sea contrario a lo que la cultura general quiere promover, este es el mejor lugar donde usted y yo podemos tener. De que apartados de Él no podemos hacer nada, y esto incluye ser ministrados bajo el poder del Espíritu Santo para escapar las tentaciones cuando lleguen a nuestras vidas. Sí. Iglesia, tú y yo estamos a una decisión de distancia de traicionar a nuestro Salvador. A una decisión de distancia. Pero ¿cómo puedo ser fiel a Jesús en mi vulnerabilidad cuando estoy dispuesto a traicionarlo? ¿Cómo me ayuda esto a recordar mi naturaleza pecaminosa? Déjame ofrecerte lo que Pablo escribe en 1 Corintios 10:13.
es de que Dios no nos dará una tentación que no podamos superar. Dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Quiero que notes algo aquí. Esto no es cuestión de que si pasa la tentación, esto es una cuestión de que cuando pase la tentación. ¿Okay? Esto es tan real como es el aire que respiramos cada segundo de nuestras vidas. Y Él es quien nos va a ayudar. Es la gracia del Evangelio que nos lleva a ese lugar de dependencia, iglesia. Y para ser honesto, siempre trato de esforzarme lo más que pueda para darnos puntos de aplicaciones, cómo podemos nosotros prácticamente hacer estos pasos, cómo podemos obedecer al Señor con las instrucciones que Él nos da, cómo podemos responder. Y aquí el paso práctico, iglesia, no pude pensar en otra cosa sino que rogarle al Señor. Rogarle. Ponerse uno de rodillas, de poder suplicarle al Señor que nos ayude a mantener la boca cerrada, de huir de una situación comprometedora, de mirar hacia el otro lado, de mantener las manos en el bolsillo, de calcular el costo de seguir a Jesús, de renovar nuestras mentes, de informarnos antes de asumir, de dejarnos influenciar profundamente por el Espíritu Santo y no por la cultura actual, de poder influenciarnos o dejarnos influenciar por personas piadosas que en realidad nos aman de una manera genuina en el Señor, de huir de la tentación, de correr hacia el Salvador del mundo cuando seamos tentados. Y yo sé que es mucho más fácil de decirlo, ¿verdad? Es más fácil decirlo que en realidad hacerlo, pero Dios nos va a ayudar. Yo sé que esto es la respuesta de cada escuela dominical, pero no existe una realidad más grande que es de que Jesús nos va a ayudar mientras usted y yo estemos dispuestos a recibir esa ayuda. Y es importante que usted y yo recordemos y reconozcamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos jala fuera de una comunión con Dios. Pero en Cristo podemos confiar en el proceso de formación. Podemos confiar y ser conscientes del poder que está en nosotros, que es más grande que el poder que está en el mundo. Amén. Por último, recuerda que Jesús fue fiel hasta el final. Wow, y esto es la mayor motivación que nosotros tenemos. Versículo 22 continúa diciendo, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Bueno, llegó el momento de la institución de la primera Santa Cena, así como la celebración de la Pascua y la celebración de los panes sin levadura. Se celebra y se conmemora la redención de Israel, del pueblo de Dios. Y aquí Jesús está instituyendo de una manera la redención del mundo que sería ejecutada de una vez por todas, iglesia. De una vez por todas. El significado es de que el cuerpo de Jesús fue partido por ti y por mí. Fue dado por ellos los que estaban ahí sentados participando en la cena. El tomar de su cuerpo en la institución era para la participación de su misión por el rescate de muchos. Era para la participación tuya y mía el día de hoy, iglesia. Su sangre sería el vehículo para la expiación de los pecados del mundo. Cuando llegué al trono real y Jesús y el Señor nuestro Dios nos vea cara a cara en vez de vernos con cara de pecaminoso, ve la cara de Cristo y dice justificado. Dice aprobado, puedes entrar por las puertas del cielo. Ya no más sacrificios de cordero cada año, no más sangre sobre la puerta. La sangre de Jesús es suficiente para cubrir todos los pecados pasado, presente y futuro en la cruz del Calvario. Este es el evento en la historia redentora de la humanidad donde se establece un nuevo pacto entre Dios
y la humanidad. Y Jesús fue fiel en ese momento, en el momento de llegar a la cruz, y sigue siendo fiel hasta el segundo retorno. En su última palabra en la cruz, donde dice, consumado es, esta es la prueba de su fidelidad, iglesia. La prueba. Y es más, en su próxima declaración sería una prueba adicional, porque no solamente fue fiel hasta el final en la cruz del Calvario, pero también sigue siendo fiel en la realidad de un segundo retorno. Versículo 22 dice, en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo. ¿En dónde? En los nuevos o en el nuevo reino de Dios. Esta sería o va a ser la última copa o la última copa que será consumida por Jesús en la consumación de todas las cosas cuando Él regrese a establecer los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque Jesús fue fiel hasta el final, iglesia. Tú y yo podemos tener la seguridad de que Él va a ser fiel e inaugurar los nuevos cielos y la nueva tierra, donde va a inaugurar una nueva eternidad en su segundo regreso. Iglesia, nuestra tentación o nuestra fidelidad en tentación se basa en la fidelidad de Cristo en mantenerse y perseverar en los momentos de la cruz, para que usted y yo no tuviésemos que sufrir la ira de Dios y poder ser completamente perdonados y redimidos bajo el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y es gracias al Dios del cielo que fue Jesús, quien fue fiel y lo impulsó y nos impulsa, a que nosotros podamos ser fiel en este caminar de este lado de la eternidad. Eso es una buena noticia, iglesia. Esta es una buena noticia de que tenemos una motivación, increíble motivación. Esta semana pasada tuve la oportunidad de compartir con cientos de pastores y líderes de iglesias en 3 distintos idiomas, español, inglés, 4 idiomas, español, inglés, portugués y criol de los haitianos. Y eso fue un tiempo extremadamente gratificante para mí, honestamente. Solamente esperaba de poder ser inspirado por también aquellos pastores que estaban exponiendo sobre perseverar en el reino de Dios y perseverar como fieles siervos dentro de la iglesia. Y bueno, una de las razones es de porque nosotros aprendimos de estos pastores. Por eso es que yo llegué a mi casa totalmente animado, lleno de fuerzas, mi corazón y mi mente totalmente refrescados por la gracia del Señor en darme esa oportunidad. Pero usted sabe la razón por qué llegué de esa manera. Porque han sido estos pastores fieles y perseverados en ese llamado por más de 40 y 50 años. Uno de los exponentes ha estado en el ministerio por 50 años y todavía sigue perseverando en el Señor. Saber de que otros han pasado por lo que tú has pasado es totalmente contagioso. Es contagioso. Inspira a actuar de la misma manera. Así que, iglesia, no olvides de que Jesús se mantuvo fiel y esto va a hacer que podamos actuar de la misma manera, en perseverar en las tentaciones. Porque déjame decirte que más adelante vamos a ver cómo Él fue tentado en Getsemaní y perseveró. Inclusive antes de llegar ahí fue tentado 3 veces por el enemigo y perseveró. Déjame culminar de esta manera. Tú sabes que fue Jesús el Cordero Pascual. Su muerte fue definitiva. La celebración y la fiesta se llevaron a cabo para la conmemoración de lo que Dios había hecho por la redención del mundo, por la redención de su pueblo de Israel y en Jesús por la redención del mundo. La redención por la sangre del Cordero de Dios aseguró de que de una vez por todas esto hubiese sido ejecutado. Hebreos 10:10 lo pone de esa manera. Es por esa voluntad de que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. No más corderos, no más sangre en las puertas. Esto es lo que queremos recordar y celebrar esta mañana, iglesia. Israel fue
salvo por la sangre de un cordero. Usted y yo somos salvos por la sangre de Cristo. La Pascua fue un recordatorio para Israel de quienes eran como pueblo redimidos de Dios. La cena del Señor nos recuerda que somos un pueblo redimido en Cristo. La Pascua señaló la tierra prometida. La cena del Señor nos señala al reino venidero y la fiesta venidera con Cristo. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Lo que significa para nosotros, iglesia, que estos son dos eventos en la historia redentora que nos recuerdan que estamos plenamente perdonados, que estamos llenos completamente del Espíritu Santo, esperando una venida del Señor otra vez más, de otro reino para vivir con Él para toda la eternidad. Pero el Señor sigue obrando en este preciso momento, aquí y ahora, en nosotros y a través de nosotros. Así que estamos llamados a seguir a Dios incluso si no sabemos dónde nosotros vamos. Debemos mantenernos fiel al proceso, confiar en Él, reconocer de que vivimos en un mundo totalmente caído, sufriendo dolores de parto, pero somos parte de este mundo por ahora y recordamos y nos entristecemos por la naturaleza pecaminosa que existe en ella y en nosotros, pero renovamos nuestras mentes cada día bajo el poder de las Escrituras. Por eso que el Señor Jesús decía que apartados de mí no podremos hacer absolutamente nada. Usted no va a poder renovar su mente si sus narices no están pegadas a la Biblia. Así de que de esa manera usted y yo podamos continuar creciendo en santidad, participar al ser la iglesia, contextualizar el discipulado, poder amarnos, poder ser disciplinados, poder entrar en una disciplina espiritual, poder rendir cuentas, tomar nuestra propia copa de sufrimiento, continuar reconociendo las dificultades de seguir a nuestro Señor Jesús, porque nos llama a morir a nuestra carne. Pero no lo hacemos sin cuidado, sin protección o solo. Sí lo hacemos con el Espíritu Santo, pero ¿tú sabes qué? Lo hacemos con gozo. El versículo 26 decía de que todos estaban cantando himnos. Cuando usted canta, yo no creo que usted esté triste cuando esté cantando. A lo mejor usted está triste por la voz no tan buena que tiene como la hago como yo. Pero el versículo 26 dice que todos ellos estaban cantando. Nos recuerda que ellos estaban cantando himnos. Y por esa manera, iglesia, nosotros podemos invitar a otros. El evangelio es como COVID, es contagioso. Muy contagioso. Y hacemos todo esto porque hay una esperanza inmensa y hay una esperanza extraordinaria para personas ordinarias. De poder ir y participar en llenar los cielos y la nueva tierra. Y un reino se está inaugurando ahora mismo. Y este reino, déjame decirte que tu pecado, si no se trata, no es aceptado. Te mantiene alejado de las puertas del cielo, pero gracias a Dios no tienes que comprar tu salvación, no tienes que comprar tu entrada, no te la tienes que ganar, no te la tienes que heredar, sino que es dado gratuitamente para ti, por gracia y por fe en el Cordero Inmaculado que dio su vida para que tú puedas conservar la tuya. Te arrepentirás, te apartarás de tu pecado, correrás al Salvador, dejarás de que Él te ame, te transforme, te llene de vida y te divide en abundancia y te pueda llevar a la mano hacia esa puerta que te lleve a vivir totalmente para toda la eternidad con su iglesia y con su Hijo.